Para poder emprender hay que aprender, pero también hay que prenderse. Haz clic, conéctate con nosotros y conoce lo que nadie te cuenta del mundo del emprendimiento. Esto es Emprendidísimo. Patrocinado por Escuela Bancaria y Comercial. Emprendedores, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. A todos los que nos están escuchando, nos están viendo también, porque esto también se puede transmitir a través de YouTube. Bienvenidos a todas las plazas, qué bueno que nos están acompañando un jueves más, un jueves ahora sí muy internacional. Sí, porque si de por sí nos escuchaban en muchas partes de Latinoamérica o también en Europa, ahora sí se está cumpliendo, porque sí, creo que sí, en algún momento lo dijimos, que queríamos traspasar el charco, y ahora se está cumpliendo el día de hoy. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, Analí, ¿cómo estás? Bien, Alo, muchas gracias, muy emocionada porque sí, de hecho creo que fue una de nuestras uvas de este año, ¿no? Empezamos como a platicar que sí, sabemos que había mucha gente que nos escribía y que nos escuchaba de muchas partes del mundo, y hemos tenido invitados también internacionales, pero que están acá en México, que están acá por Colombia, cerquita, un poquito más cerquita. Hoy se nos está haciendo nuestro invitado desde España, le damos la bienvenida. Sergio Delgado, ¿cómo estás? Bienvenido a Emprendidísimos. Hola, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y nada, y un placer aquí hablar desde el otro lado del charco, así que me imagino que tendremos muchas cosas en común también. Sí, muchísimas cosas en común. Y lo primero, pues, es el gusto de emprender, ¿no? El tema del emprendimiento, el tema de crear nuestro propio negocio, de enfrentarnos a ciertos, a lo mejor, y conflictos, ciertos errores, ciertos momentos de incertidumbre, pero también vivir la satisfacción de lo que es emprender. Entonces, Sergio, cuéntale a toda tu audiencia, a toda la gente que te está escuchando, ¿quién es Sergio? ¿Cómo empezaste? Si en algún momento estuviste, como acá en México le decimos, en la vida godín, ¿no? De empleado, o siempre fuiste en la parte emprendedora, siempre tuviste esta cosquilla de tener tu propio negocio. ¿Cómo ha sido este camino para ti? Fui empleado, he pasado por el proceso de empleado. Bueno, yo soy el típico español que en 2011 se licencia y se licencia en mitad de una oleada de paro juvenil. Había más de un 50% de paro en mi país. Y yo me licencié en lo que era lengua y literatura española, es decir, pues una carrera un poco así muy general en la cual tarde o temprano te tienes que especializar, y muchos de nosotros acabamos enseñando español en institutos o, en mi caso, dentro del sector privado. Yo me acabé especializando en lo que se llamaba Español como lengua extranjera, que no es más que enseñar español a extranjeros. ¿Por qué me especialicé en esto? Pues porque allí, pues, en Alí había un paro enorme y yo en España, pues, no me iba a quedar. Es decir, yo ya veía que esto iba para largo y que iba a pasar una temporada en el extranjero. Y me especialicé en esto, me fui a dar clases de español fuera, estuve pues por Bosnia principalmente, Francia, un poco también de Alemania últimamente, y también por algunas partes de España. Y en mi último trabajo, ya en una academia, pues oye, ya ocupé el papel de coordinador del centro, vi un poquito cómo era esto de programar contenido, hacer asignaturas, exámenes, ¿no? Vender también, porque también se trata mucho de la venta, de vender muchos paquetes, formaciones a estudiantes. Y ahí ya deduje de que dije, mira, ya en el final de 2017 dije, Sergio, has tenido que aprender algo en tu vida. Supongo que te lo podrás montar por tu cuenta ahora y empezar a vender clases online. Y ahí es cuando decido pues hacer el salto, dejo ya la parte de empleado, me dedico a emprender y empiezo a emprender aquel entonces con clases de español a principiantes. Lo que pasa que, paralelamente a eso, yo había abierto un blog donde yo contaba mis aventuras de profesor por el extranjero. Y lo que me iba diciendo la gente es que de estas aventuras lo que más les interesaba no eran mis viajes, sino lo que yo hacía en clase como profesor. Y paralelamente a esto fui creando, sin darme cuenta, una audiencia de profesores de español como lengua extranjera que estaban pendientes de lo que yo contaba en clase. Claro, cuando yo salto al mundo online, empiezo a publicar en mi blog cosas de dar clases online y cosas de emprender. Y poco a poco esta audiencia pues se va transformando en un tipo de público de profesores que están interesados en ver cómo funcionaba en aquel entonces, antes de la pandemia, esto de emprender, ya que después de la pandemia pues cambió mucho
la historia, pero antes del 17 pues había un poco de curiosidad, ¿no? De, oye, ¿cómo va esto de emprender? Éramos, la verdad, cuatro gatos, muy poquitos los que hacíamos esto. Y tarde o temprano, pues bueno, ya está, he terminado con estos dos negocios. Por una parte, mi formación de profesores y por otra parte, pues lo de dar clases, que actualmente ya me dedico pues a dar clases a empresas y a emprendedores online. Wow, siento que está súper interesante porque te adelantaste justo a lo que mencionabas, al tema de la pandemia, ¿no? O Ujú, sea, esto sí es un tema que podemos hablar en cualquier parte del mundo y me emociona que lo exactamente. entendemos todos. Y al final tú te adelantaste, pues, 3 años en hacer toda la parte online y en incursionar en la parte de educación en línea, que si bien ya existía, pero creo que a raíz de la pandemia se volvió algo más normal y como que todo el mundo ya le perdió el miedo, ¿no? Ujú. ¿Cómo es, Sergio, que tú, em, pues generaste o empezaste a generar esta confianza en la gente que se metía a tus cursos y a la gente en que estaba aprendiendo contigo de forma online, como para decirles, o sea, puedo enseñarles de igual manera y va a ser igual de bueno y de fructífero el que sea presencial o que sea en línea, porque como fue antes de la pandemia, creo que todavía teníamos un poco el chip de que a lo mejor y no funcionaba, a lo mejor y estaba medio chafón, ¿no? Ujú. O sea, ahí como que todavía existe ese chip. ¿Cómo le hiciste para generar esa confianza con tus primeros clientes? A ver, en realidad ya existía, ¿vale? Pero estaba muy en pañales, Ujú, estábamos todavía empezando, ¿no? De hecho, esto ya existe desde prácticamente 2012 con una cosa llamada Skype, donde la gente, Ujú. pues, a malas daba algunas clases con ese programa de videoconferencia. Las páginas web casi ni existían de profesores de idiomas, era algo como muy rudimentario, ¿no? Típicos casos del típico profesor que da clases de español presencial, el alumno vuelve a su país y vuelve y dice, oye, ¿por qué no seguimos la enseñanza ahora desde tu casa de una forma online, ¿no? Era ese tipo de profesor. Lo que pasa que actualmente pues ya se ha ido especializando a nivel de negocios. Y la confianza pues surge pues poco a poco pues con el tiempo. Es decir, un negocio la verdad es que yo llevo con esto pues más de 5 años ya tirando para adelante. Y la verdad es que cuando tú creas una audiencia en la cual tú creas contenido, te ven durante 5 años, pues la verdad es que la confianza ya está montada, ¿no? Luego sí que es cierto que a medida que ya tienes una marca mejor posicionada, te es más fácil llegar a más volumen y sobre todo ya pues con una cantidad de confianza en gente nueva que antes pues tardabas más en construir. Y pues no tengo mucho secreto, es trabajar duro y pues como te he dicho, igual sí que tengo un poco de suerte, ¿no? De aprovechar un vacío que había en el mercado antes de la pandemia y pues oye, centrarte ahí como especialista o como formador y asesor de profesores de idiomas que emprenden, porque mi parte actualmente ya no es tanto didáctica. Yo ya no enseño a cómo dar clases, yo enseño a cómo construir un negocio, cómo encontrar clientes, cómo comercializar productos, cómo escalar y todas estas cositas, ¿no? Que tiene que ver con un negocio de formación online. Sí, claro, ya un emprendedor enseña a otros emprendedores a hacer esta como sinergia, ¿no? De poder generar ingresos a base de estas clases de español. Sergio, yo me quisiera regresar un poquito. ¿Qué fue lo que estudiaste? Yo estudié aquí en España, se llama Filología Hispánica. No sé cómo se llamará en allí, pero bueno, No me suena. lengua y literatura española. pues sí, Lengua y como literatura filosofía y española. letras, literatura. Algo así. Sí, Ujú. algo así. Entonces, Mm. toda tu vida ha sido relacionada justo con las letras, con la filosofía o con tratar de enseñar y aprender un poquito más del idioma, ¿no? Todo eso Sí, es sí, como sí, o lo que sea, más. mm, Okey. ujú. Y basándonos un poquito en que has, conocido Francia, Alemania, has visitado alguno que otro país, conocer un poquito más de otros idiomas, ¿eso también te ha llamado mucho la atención? O sea, para poder enseñar también, no solamente español, a que alguien más pueda aprender alemán, inglés, francés. Sí, o sea, yo siempre digo que al menos alguna época en cada año, ¿no? Tú te tienes que poner al otro lado del pupitre y ver un poquito cómo se aprende un idioma, ¿no? Y ahí te das cuenta muchas veces, ¿no? A nivel de enseñanza de las dificultades que tú tienes y muchas veces, pues cosas que se te escapan como profesor porque tú ya las das por sentado y que muchas veces no lo ves desde el propio alumno, ¿no? Y es Ujú, muy importante que tengamos, que nos formemos y que estemos también pues al otro lado, ¿no? Ya sea aprendiendo un idioma nuevo o otro tipo de materia. Pero en realidad lo que se aprende mucho, y esto es una cosa que igual os pasa o le pasa a gente que os esté escuchando y que es emprendedor,
y es que a medida que tú vas emprendiendo, tú vas viendo el mundo con ojos de emprendedor. Y lo que antes era una clase quizá de, yo qué sé, de francés o de alemán o de bosnio que tuve que aprender, poco a poco lo vas viendo como cómo funciona este negocio. Es decir, cómo han llegado toda esta gente aquí y se ha sentado, por qué está delimitado este curso con estas unidades que son 3 y no son 4 y por qué se vende de esta forma, ¿no? Es decir, se aprende también mucho, ¿no? Empiezas a otear, a explorar un poquito a nivel comercial cómo funcionan esos cursos no formativos. Y estas son cosas que tú luego te llevas como profesor, ¿no? Porque a ver, si la competencia lo está haciendo de esta manera, yo voy a intentar hacerlo pues de una forma diferente, ¿no? O si esto les está funcionando, yo voy a copiarlo. Y son cositas que te das cuenta a medida de que te vas involucrando con el dinero y con los negocios. Y eso es una parte muy interesante. También cuando lo ves desde la otra parte del pupitre. Sí, porque al final siempre es de la otra parte del pupitre, es muy importante el mantenernos actualizados, el saber qué es lo que está pasando con la tecnología, con pues el mundo en general, ¿no? Porque al final con esta misma tecnología y estas actualizaciones, pues día a día nos sentimos muchísimo más cerca de la gente alrededor del mundo y obviamente eso trasladado a la parte de los negocios, pues más puedes hacer negocio con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Sergio, dentro de estas enseñanzas y esta modalidad que tú tienes, que me llama mucho la atención y me encanta como hacia los emprendedores, que les enseñas el idioma enfocado a los negocios. ¿Qué es lo que abordas? El tema de cómo relacionarse con clientes, cómo buscar el tema de los proveedores, alianzas con otras personas o con otras empresas, o cómo se enfoca el idioma para la parte de emprendedora. Mm. Se hacen cosas diferentes. Con los profesores está más relacionado con eso que has dicho, prospectar, encontrar clientes, construir un negocio. Y con mis empresas, es decir, alumnos que quieren aprender español, se trata más bien, pues son como 4 ramas. Tienes lo que es marketing, publicidad, tienes lo que es el mercado bursátil, inversiones, tienes lo que son el mundo empresarial, en mi caso, en España, y luego tienes una cosa muy aburrida que se llama, es el comercio exterior, ¿no? Que son todo, pues, aranceles y todo esto. Y son cosas totalmente diferentes. Normalmente, mis alumnos lo que solicitan son cosas muy concretas, muy específicas de su trabajo. Cómo hacer una presentación ante un gabinete de empresa, tengo que cerrar esta negociación, Sergio, tengo que enviar estos emails, por favor vamos a verlo, a ver cómo puedo proponer aquí una propuesta, cómo hacer presupuestos, son como cosas muy específicas dentro del ámbito. Y con los profesores, pues es algo más bien, pues cómo montar un negocio. Cualquier negocio online, pues está muy relacionado, ¿no? Lo que pasa es que yo, como he vivido esta experiencia, pues le puedo dar ciertas ideas, sobre todo quizá a la hora de analizar el copy de una página web, cómo podemos escribirla para un alumno en concreto que quizás va a venir de vacaciones o va a invertir en España en tal sitio, pues cómo podemos hablar su idioma, ¿no? Es decir, cómo nos podemos meter dentro de la conversación mental del cliente. Y esas son cositas pues que uno sabe pues porque lleva ya tiempo vendiendo cosas presencialmente y ahora también en formato online. Claro, y que además te ha funcionado, o sea, no nada más que, lo compartas, sino que simplemente tienes como este respaldo de que lo que estás haciendo y lo que estás enseñando, pues sí, está funcionando. ¿Es muy complicado hacer como negocio en este ámbito? Es muy complicado para el profesor, creo, porque hay demanda. Es decir, yo Ujú, siempre digo que hay un montonazo de alumnos en Internet, ¿no? Internet es el mayor mercado del mundo de alumnos y hay demanda. Es decir, pero el problema que tiene el profesor es que el profesor nunca ha tenido que vender. El profesor es una profesión en la que no quiero reducir su valor, pero cuando entra en el aula ya tiene pues el aula llena y nunca ha reflexionado qué se necesita para llenar el aula. Y para claro. llenar el aula, pues se trata de que hay unas personas que no es el profesor, porque no son sus tareas, que se han dedicado a encontrar clientes, a posicionar una marca, a hacer una venta, ¿no? Y finalmente, pues a pagar. Yo, de hecho, una cosa que me di cuenta como coordinador es que muchos de estos alumnos entraban en clase, pagaban un curso sin conocer al profesor. Ujú. Y esto es una cosa que a muchos profesores les vuela la cabeza, porque ¿cómo es posible? Yo creo, ¿no? Yo estaba totalmente convencido de que los alumnos que venían a mi clase venían porque era pues un profesor muy bueno, olían mi fragancia fantástica de profesor. Y luego te das cuenta de que no, de que hay un proceso previo, de que hay una diferencia entre lo que es la venta, el envoltorio y el producto.
Lo Mm. que hace las personas que no son los profesores se dedican a envolverlo, a dejarlo bonito, a presentarlo, a convencer de que entre. Y el profesor es el que valida la calidad del producto. Entonces, un profesor puede ser muy bueno validando, pero hasta que no sea capaz de aprender cómo hacer para que el estudiante hinque por primera vez el diente a ese pastel tan sabroso, nunca va a poder hacerlo. Y esta habilidad para que hinque el diente, de presentárselo bonito, delicioso, se llama venta. Y ahí está el problema que tienen los profesores, que no saben absolutamente nada de este mundo. Guau, está súper interesante. Tampoco me había puesto a No, pensar no, en no, eso. y es complicado, sí, porque cuando tú entras a una clase, sí, nada más vas por el interés de aprender un nuevo idioma, ¿no? En este caso, pero sí, no conoces Sí, al no que te lo conoces al va. profesor, confía 100% el que te lo va a dar, pues vas a aprender y listo. Y al final, creo que también como en la parte de los clientes, que hoy en día tú más que nada lo debes saber, Sergio, la parte de consumidores nos hemos vuelto súper especiales, como súper quisquillosos, nos encanta ya como la parte personalizada, investigamos y preguntamos y queremos tener toda la información antes de tomar una decisión de voy a comprar esto, voy a comprar el otro, voy a irme con esta persona. Y lo mismo debería de pasar con los profesores, ¿no? Investigar quiénes son las personas que te van a brindar este conocimiento para que tú puedas tener la toma de decisión de me voy con él porque me vibró, porque tiene experiencia en lo que yo quiero aprender, porque está guapo, porque está guapa, por lo que sea, ¿no? O sea, pero al final que tú tengas un criterio de decisión para poder saber con quién, a quién le vas a confiar esto que también estás pagando. Si lo vemos como muy fríamente, pues estás soltando tu dinero y estás pagando a cambio de algo, ¿no? Entonces, el que sea 100% confiable. Ahorita que platicaba, Sergio, me venía un poco a la mente si en este proceso también de tropicalización y de adaptación a los diferentes profesores, a las diferentes idiomas y también a las diferentes formas de negociación alrededor del mundo, ¿no te has topado con ciertas palabras que acá no usamos, pero allá sí, pero en otro país sí, y la forma de negociar también cambia? O sea, el que también te tengas que meter a entender cómo se hacen los negocios en los diferentes países para que con el idioma puedas enseñarle a tu público y a tus clientes pues de la forma más correcta y más tropical, ¿no? Mm. Hay una cosa, bueno, cuando tú enseñas un idioma, hay diferentes dimensiones, diferentes áreas. La gente se cree que cuando tú enseñas un idioma es solamente gramática o vocabulario. Y no, hay una cosa llamada la dimensión sociocultural del idioma. Ujú. En tanto que un idioma se mueve en un contexto y un contexto pues que está no solamente delimitado por la situación de aquel momento, sino dentro de unos códigos, de unas leyes, de unas normas sociales que lo marca cada cultura y, entre comillas, cada estado, ¿no? En el mundo empresarial, el contexto sociocultural se cambia por la cultura empresarial. Y la cultura empresarial es la forma en la que cada cultura tiene de hacer negocios. Y esto cambia mucho. Y entonces, esto es un problema que tienen muchos profesores, ¿no? Por una parte, vale, ¿en qué lengua me comunico con el estudiante? ¿Me comunico en su Ujú. lengua materna? ¿En la lengua meta que estoy enseñando? ¿En qué lengua me comunico? Aquí hay una serie de factores que yo siempre voy por la parte práctica y siempre creo que esto depende del nivel que tenga el alumno. Si el alumno, por ejemplo, pues tiene un nivel inicial, es más probable que te comuniques en su lengua materna, posiblemente el inglés, que es pues la lengua franca, ¿no? Ujú. Y luego, por supuesto, también valorar si realmente ese estudiante valora que escucharte o leerte en los emails en la lengua meta como un proceso de aprendizaje. Es decir, tú le estás vendiendo en esa lengua meta y él valora que está aprendiendo a través de tu venta. Y luego, entonces, eso por una parte, y a nivel cultural, yo siempre digo que cada profesor tiene que enseñar su cultura, es decir, no es que sea mejor ni peor, o al menos la variedad del español en la que se sienta más cómodo y sobre todo que esté vinculada a su negocio. Si tú eres un profesor mexicano que estás por Instagram, pues lo más seguro es que tú empieces a crear contenido relacionado con la variedad mexicana en cuanto a palabras, en cuanto a usos, en cuanto a cultura. Y eso te va a dar un valor especial al mercado porque entre un español y un mexicano sabrá más el mexicano de México, de la cultura mexicana, que no un español. Y ahí es un punto diferencial para tu negocio. Y nunca tienes que pensar, y esto es una cosa que le cuesta mucho a los estudiantes, a los profesores, es que un negocio es una idea nicho. Cuando tú te posicionas en Internet, estás obligado a dedicarte, centrarte en un estudiante en concreto.
y esto significa que vas a tener que descartar a muchos estudiantes que no van a ser los tuyos. Si tú te intentas dirigir a todo el mundo en Internet, vas a tener un mensaje plano y lo más seguro es que tengas que venderte barato. Si por el contrario tú te ubicas o te centras en las necesidades de un estudiante en concreto, ya sea su cultura, ya sea su cultura empresarial, ya sea su realidad sociocultural, ya sea las necesidades que tiene ese estudiante y en la que tú eres bueno porque te has especializado, te va a permitir crear un servicio o un producto mucho más caro. Y esto es una cosa que los profesores no entienden, porque los profesores quieren trabajar muchas horas. Y no, se trata de trabajar poco y cobrar mucho. Claro. Eso es muy interesante para todos aquellos que ahorita están escuchando y como que tienen la cosquillita de emprender y dar esta oportunidad, pues lo pueden hacer. Y la verdad es que Sergio nos estás explicando de una manera muy, muy padre, que hasta uno puede ser profesor en cualquier momento, ¿no? Pero vamos al primer corte, Analí, porque pues ya pasaron los primeros 20 minutos de este programa. Estamos desde España, México, uniendo esta conversación y que además pues se puede emprender en cualquier ámbito y cualquier parte del mundo. Así que vamos y venimos. No te desconectes. Quédate en Emprendidísimos. Ya volvemos. Sigamos aprendiendo a emprender. Continuamos, Emprendidísimos. Estamos de vuelta, como bien dice Alo, hasta España, conectándonos en un mismo idioma que es el español. Sí, Eso es bonito. Y digo, por más acentos y palabras distintas que tengamos, pero al final nos podemos comunicar perfecto. A mí me fascina el español, pero también se me hace un idioma bastante complicado. O sea, digo, nosotros lo compartimos porque pues es nuestra lengua natal y pues ha sido sencillo y relativamente fácil, ¿no? Pero me ha tocado compartir charlas con personas que viven en Estados Unidos o de otro país que hablan otro idioma y quererles enseñar, mi cabeza crashea, mi cabeza, no sé cómo empezar a enseñarles. Y me encantaría que tú nos dijeras, Sergio, ¿qué es lo primero que les enseñas a las personas del español? O sea, sí entiendo que hay un tema gramático, ¿no? Sin meterte como tan a detalle, pero lo primero que les dices, a ver, hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué es lo primero que les enseñas? Bueno, yo siempre recomiendo a un profesor novel que no tenga ni idea que haga un curso de formación de profesor de nivel inicial. Estos cursos existen, es decir, están dirigidos para profesores que nunca han dado una clase de español en su vida, porque yo siempre digo, no hay que confundir ser nativo con ser profesor. Y esto en el mundo de Internet se ve muy claro. Si el alumno ve que tú no dominas el español o la enseñanza, tranquilo que no va a volver a tu clase. Es así de claro. Entonces, vamos a imaginarnos que tienes que dar una clase de español de nivel cero, en lo cual el estudiante no sabe absolutamente nada. Y aquí la primera pregunta que tiene un profesor es, ¿qué hago? ¿Uso el español o uso la lengua nativa del estudiante para comunicarme? Pues bueno, hay ciertos cursos que siguen un enfoque comunicativo en el cual te enseñan a dar clases de español desde el primer día en español. Y dirás, ¿cómo es posible que tú puedas dar clases de español en español? Pues del mismo modo que cuando tú llegas a un país extranjero no sabes absolutamente nada del idioma y ya te digo yo que te haces comprender de una forma muy básica cuando quieres comer o cuando tienes que comprar el billete del autobús o lo que sea. Entonces, pues esas primeras clases, es lo que tú has dicho, empiezas con los saludos, empiezas con los números del 0 al 10, empiezas quizá con el alfabeto, con algo de pronunciación, con unas palabras, y se trata de ir, de sobre todo usar mucho la pizarra virtual o pizarra de clase, si estás dando clases online. Google Imágenes te ayuda un montonazo y sobre todo de repetir siempre las mismas estructuras, las mismas palabras, para que en las 5 o 6 primeras clases el estudiante ya tenga o capte las ideas generales de la página 5 y sobre todo usar también estructuras muy parecidas al inglés. Es mucho más fácil para comprender un estudiante decir completa el espacio que no rellena el hueco, por ejemplo, Claro. ¿no? Y se trata digamos, de darle poquito, porque se cree que muchas veces las clases de español es hablar muy despacio, como si tuvieses un problema. Y no, se trata de dar poco input. Se trata de decir muy poquitas palabras, siempre las mismas, siempre con la misma estructura, para que poco a poco estas palabras se vayan quedando aquí, sobre todo a la hora de dar instrucciones de la tarea, de qué tienen que hacer. Leemos página 5, completamos el espacio con palabra X, lo que sea, ¿no? Y así lo van entendiendo y sobre todo mucha paciencia.
Sí, creo que también ese es algo, ¿no? Que tendrían que tener los profesores, la paciencia, porque empezar desde cero, como decías, Anely, es complicado, ¿no? Es como cuando vamos al kínder y nos están apenas enseñando, los números o que Los los colores. colores, y tener la paciencia de que a lo mejor a uno, pues no le va a quedar, a la primera, ¿no? Hay que estar reforzando y reforzando y reforzando, y creo que es una característica, una personalidad que yo admiro de los profesores, la paciencia. Sergio, tú en estas guías, en estos ejercicios, en estas pláticas que das, ¿tú das alguna certificación a aquellos profesores que ya van pues tener ese negocio para que puedan dar clases en diferentes partes, ya sea en línea o sea presencial? No, porque las certificaciones no valen para nada en el mundo online. Ok. Es decir, me voy a explicar. Esto es una pregunta que hacen muchos profesores, cuando empiezan. Como bien del mundo presencial, se creen que el mundo online funciona del mismo modo. Y la forma de crear valor o de proyectar valor como especialista, como profesor, no va por la titulación. A mí nunca me han pedido ninguna titulación, ningún alumno. Y son alumnos que me pagan mucho más que no cuando estaba en academias, que igual sí que me pagaban, o sea, me pedían una titulación. ¿Por qué? Porque el valor que tiene un profesor de idiomas, o sea, que ve un alumno que quiere contratar una clase online, la acaba contratando porque tú creas confianza más allá del papelito. Tú acabas creando confianza a partir del contenido, tú acabas creando confianza a partir de un podcast, tú acabas creando confianza a partir de vídeos de YouTube, tú acabas creando confianza a partir del envío de newsletters, de emails. Y es el mismo estudiante el que llega un momento en el que dice, pues mira, ahora sí, me gustaría contratarte los servicios. Así que yo en mis formaciones de profesores, yo les digo que no doy títulos porque los títulos no sirven de nada y son emprendedores. Les digo que si tienen que justificar en el trabajo que han estado estos días tomando mi formación ante un jefe, les digo que eso es de niños pequeños, que no hace falta ser tan infantil, que ellos mismos tienen su negocio y que tienen que aprender a ser mayores y que lo que realmente importa en mi formación no es que se lleven un papel o no se lleven un papel, sino que apliquen lo que he comentado y que ganen dinero con eso. Sí, claro, que lo lleven a cabo. Creo que la experiencia se puede ir dando poco a poco, como dices, pues no le voy a enseñar, aquí está mi certificado, aquí está mi papelito, tantas horas y todo. A lo mejor hay gente que dice, ok, podrás tener 200 horas, ¿no? Y no está enseñando de una manera interesante. Creo que el estar teniendo una interacción día con día, creo que generaría un poquito más de confianza, por lo menos a mí me generaría un poco más de confianza Sí. el tener esa interacción. 100%. Y Sergio, hablando de interacción y de lo importante que es el compartir este conocimiento y el que tú les enseñes a nuevos profesores o a profesores ya, pero que sigan actualizándose y demás, a tener su propio negocio. Por ejemplo, tú tienes, o sea, ¿cómo funciona? ¿Es una clase, se divide en módulos? ¿Es algún tiempo en específico? Ya que se gradúan, ¿no? Los profesores tienen la posibilidad de regresar contigo cuando quieren, hay un tema distinto o todas las clases están enfocadas a lo mismo. Esto justamente para retomar la parte de la actualización, ¿no? Que esta tribu, como pones en tu página de profesores, puedan quedarse contigo en el sentido de seguir aprendiendo y seguir actualizándose, aunque ellos ya tengan encaminado su negocio. Mm. Yo tengo lo que es una membresía. Es una membresía que, como tú bien has dicho, Anali, pues es una membresía es una tribu de profesores, ¿no? Que llegan como profesores de idiomas capitalistas. Capitalistas porque tienen un negocio y porque tienen que venderse en Internet. Y entonces, tú mediante un pago mensual, tú accedes a la tribu. Y en la tribu tienes un único curso general de cómo encontrar alumnos, son 5 módulos en los cuales partimos desde acabo de lanzarme al mundo de Internet, no tengo marca, hasta finalmente ya estoy vendiendo y estoy escalando a infoproductos o incluso también montándome membresías, mis propias membresías de alumnos. Eso es la parte teórica. Lo que pasa es que la gracia de la tribu, yo siempre digo que emprender no es sentarse y ver vídeos, ni sentarse ni escuchar un podcast, que también está muy bien, sino hacer cosas con eso que tú escuchas y con eso que tú consumes. Entonces, la gracia de esta membresía, de esta tribu, son las mentorías que hago yo en directo con todos los miembros de la tribu.
Yo hago 2 mentorías al mes y luego me apoyo de forma asíncrona en un foro, en un chat, donde la gente pues va comentando sus progresos. Entonces, en las mentorías, el objetivo no es quedar como alguien que queda en un bar a tomarse algo, sino cumplir objetivos. Hay una cosa que se llama rendición de cuentas. Esto es lo que en inglés se llama the accountability, que no es más que decir públicamente yo me comprometo a que para la próxima mentoría voy a hacer esto, esto y esto. Cuando tú te comprometes públicamente en toda la sala de Zoom ante el resto de profesores que tú vas a hacer eso, te digo yo que para la próxima mentoría al menos lo intentas. Otra cosa es que salga bien, otra cosa es que salga mal, pero lo importante es intentarlo. Y entonces lo que hacen estos profesores es que primer día llegan a la mentoría, explican su situación, de dónde vienen, contexto y en qué van a trabajar. Y entre todos les ponemos, entre comillas, deberes. Esos deberes tienen 2 semanas para hacerlos. Y poco a poco van construyendo su negocio mirando la teoría del curso y aplicando lo que nosotros decimos mediante esa metodología en las mentorías. Y así, pues bueno, hay gente que lleva años conmigo porque igual ya ha llegado hasta el final, pero les interesa seguir vinculados a esta tribu, ¿no? A estar en contacto con otros profesores emprendedores, o bien, pues oye, una vez que cumplen sus objetivos, pues se marchan y ahí están. Me siguen consumiendo mediante la newsletter, seguimos en contacto con ellos. ¿Y te ha pasado, Sergio, que hay gente que se queda como a la mitad de estos módulos? Sí, 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 hay gente que abandona. O sea, no te puedo decir tanto por ciento, pero me ha pasado con gente que supongo que esto es algo positivo, se han dado cuenta en mitad del proyecto que ellos no querían esto, porque Okey. o bien querían dedicarse a otra cosa dentro de la formación online, o querían dedicarse a otro sector, o simplemente no eran emprendedores. Ellos lo que querían era que, pues al día de mañana me viene una empresa, me ofrece un buen contrato de trabajo, yo lo firmo en 2 segundos y me olvido de esto de emprender, ¿no? Así que bueno, considero que también es algo positivo, ¿no? Porque acabas pues ayudándole a descubrir la gente lo que realmente quiere o lo que realmente no quiere, porque muchas veces a partir del no se llega al sí. Claro. Y tomando como referencia eso de lo que no quieren y lo que sí quieren hacer, las personas y justo los emprendedores, porque muchas veces traen la cosquillita, ¿no? De quiero emprender, pero no tengo idea en qué, y entonces se meten en uno y en otro y en otro, o todas las Mm. escenarios son posibilidades y están explorando uno y otro. Y como bien dices, al final con el no se puede llegar al sí. ¿Qué les podrías tú decir con tu experiencia, Sergio, a esas personas que, o sea, tú qué filtros o qué criterios podrías usar de si cumples A, B, C, D, E, puedes ser un profesor? O sea, ¿qué es lo que la personalidad, qué tendría que tener ese emprendedor para que tú dijeras, este sí tiene madera para ser profesor emprendedor? Bueno, por una parte, yo siempre digo que antes de ser emprendedor tienes que ser profesor, ¿vale? Porque si te metes en un sector del mercado que desconoces, pues vamos mal. Entonces, antes de ponerte a emprender, crear la marca y todo esto, vamos a ver si esto del profesor es algo que te puede estimular y te guste y te podrías dedicar a esto, porque no todo el mundo le gusta ser profesor. Ujú. Entonces, te diría que probase algún tipo de curso de formación inicial que incluyese prácticas pero tutorizadas por un profesional y que luego viese si, ya te digo, porque van a ser gratuitas las prácticas, no va a cobrar nada, pero al menos que viese un poquito si eso de estar en clase, estar con personas, el trato, preocuparte, tener paciencia, tener claridad, facilidad a la hora de explicar conceptos, no proponer, digamos, actividades divertidas, crear actividades, es algo que le gusta. Si como profesor ya tiene el tic del ok, esto me gusta, puedo ser profesor, ahora realmente quiero emprender o igual quiero hacer aquí en España decimos unas oposiciones, que es cuando trabajas para el Estado público, ¿no? O Ok. igual realmente lo que quiero es trabajar para el Estado o quiero trabajar para una empresa por cuenta ajena, igual emprender no quiero. Y a partir de aquí es ver, vale, vamos a hacer una cosita. ¿Esto me gusta o no me gusta? ¿Estoy contento con mi trabajo de cuenta ajena o no me gusta? Ah, si no me gusta, oye, pues del mismo modo que empecé a enseñar un poco el hocico cuando era profesor, haciendo un curso de formación para ver si me gustaba, voy a meter ahora el hocico aquí en esto de emprender, voy a ver cómo funciona esto, primero dando clases online y luego pues viendo un poquito cómo funciona esto de emprender. Y a partir de ahí, pues hay gente que continúa, hay gente que se consolida ya con la marca y hay gente pues que abandona. Sí, y lo que pasa, ¿no? Además, ahorita que dices que hay gente que abandona, normalmente
los emprendedores creen que ya porque son sus propios jefes, no van a dedicarse 24/7 a este negocio. Y al final, este también es parte de dedicarse 24/7. No es llenar un aula así tan fácil que vayan llegando poco a poco, que alguien más se encargue de esto, sino que tú impulsas esta parte y que les das, a lo mejor, pues en un periodo corto que terminaron ya de todos estos módulos, pues dicen, pues es que nada más tengo 2 alumnos, pero con esos 2 alumnos me siento bien. Y hay otros que pueden decir, tengo 2 alumnos y no estoy generando el dinero que a lo mejor yo quisiera, ¿no? O sea, no sé si hice bien o no, o sea, tienen esta disyuntiva, Sí, como sí, sí. medio que lo dejo o no lo dejo, o simplemente me dedico realmente, me esfuerzo y los consigo. Sí, al A final, ver, bien, parte de lo que decías, bueno, lo que pusiste ahí en tu sitio web, Sergio, que me encantó, fueron como estas, lecciones, ¿no? Lo que has aprendido en este camino, y uno de esos dice que al final tú no puedes escoger qué tipo de alumnos les vas a enseñar, ¿no? Cuáles son esos tipos de alumnos, porque te puede tocar como en cualquier maestra que llega en Ujú. su primer, día de kinder, el latoso, no latoso, la que sí está hasta adelante participando, el que no, el que platica, el que le cuesta trabajo, el que no le gusta, el que no quiere ir, el que hace berrinche, el inteligente. Al final, pues son un montón de personalidades y más ya enfocado en la parte del emprendimiento, obviamente desde un lugar más adulto, pero acá entre nos, Sergio, ¿cuál sería tu perfil de alumno perfecto? Que dices, estos alumnos me fascina enseñarles. mira, ahora que estoy con el mundo empresarial, o sea, a ver, yo creo que em, una de las cosas que tiene buena el emprendedor, o es algo a lo que debería llegar y que difícilmente va a llegar alguien que trabaja por cuenta ajena, es que cuando tú das clase y lo haces desde tu negocio, tú estás dando clases desde tu casa. Y desde tu casa significa que tú eliges quién entra en tu casa y tú Ujú. eliges las normas que hay en tu casa. Del mismo modo que no entra un desconocido y se hace, pues, coge el refrigerador, ¿no? Y empieza ya a abrir el frigorífico y se come todo, pues tú marcas las pautas que tienes. Y una cosa que siempre recomiendo es que no solamente elijan el tipo de estudiante que quieren tener, sino el tipo de clase que quieren dar y las normas de clase y las normas comerciales que ellos quieren porque es su negocio y es su casa. Entonces, si a mí me das ahora a elegir, pues todas las normas que tengo en clase de puntualidad, de, de lo que no me cancele las clases, que sea activo en clase, que escuche y todo eso, te las doy como ok. Y luego está la otra parte, pues que a mí me interesa a nivel comercial, ¿no? Y es un tipo de alumnos que sabe pues que entran con un precio mínimo, que tiene ese poder adquisitivo que a mí me interesa, que tratan los temas o que les interesan los temas que a mí me gusta tratar en clase y en el fondo, pues bueno, no es complicarse mucho. O sea, es simplemente marcar las pautas que tú quieres tener en tu negocio online. Es muy, muy interesante cómo em, de repente el idioma a veces puede ser complicado entre los profesores, pero sí puede ser. Ahorita estamos hablando de alumnos que tienen una visión empresarial o algo así, pero alguien que venga de otro tipo de generación, eso también genera ahí el conflicto, ¿no? Pero pues al final son los alumnos, estás preparado o te quieres preparar para esto y genera algo que sí puede darse, o sea, no creo precisamente con las generaciones ni con el idioma. Creo que el momento para dar una clase o para poder expresar y conseguir a los alumnos, creo que genera mucho, y lo que decíamos, ¿no? La paciencia. Creo que eso Total. ayuda muchísimo. Aquí, también tenemos un poco de paciencia, un poco solamente, pero vamos al segundo y último corte en este programa de Emprendidísimos desde España para México, de Y el México mundo. para España, para el mundo. Síganos en nuestras redes sociales ahorita en este corte para que, pues, podamos estar en contacto. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Emprendidísimos Radio. Y también si quieren estar con nosotros en este programa, si quieren venir a contar su historia, sus experiencias y cómo ha sido su camino emprendiendo, pueden escribirnos también en nuestras redes sociales y con muchísimo gusto les contestamos. Pero no tardamos nada, No ¿verdad? tardamos. Vamos y venimos. No te desconectes. Quédate en Emprendidísimos. Ya volvemos. Sigamos aprendiendo a emprender. Continuamos, emprendidísimos.
Y ahora de las cosas no tan bonitas, Sergio, de las cosas y de los aprendizajes y de estas áreas de oportunidad que todos en la vida tenemos, ya sea en la parte godín o en la parte emprendedora, ¿cuáles han sido las tuyas? ¿Cuáles han sido estos caminos o estas piedritas en el camino que te han sucedido en donde dices, uy, aquí me costó un poco más de trabajo, esto lo sigo puliendo, aquí me fue muy mal y me tuve que ir de este lado? ¿Cuáles son esos, pues sí, errores y aprendizajes que has tenido en tu experiencia? Bueno, en primer lugar, lo que te comentaba antes, ¿no? El hecho de que un profesor tiene que aprender a vender si quiere tener un negocio. Y yo esto no lo sabía. Es decir, yo daba por supuesto de que, a ver, estoy titulado, tengo formación, tengo el papelito, yo me voy a internet, me voy a un grupo de estos de Facebook de Learn Spanish y a partir de aquí pongo mis clases online y me ven los alumnos. Y ahí te das cuenta de que no, de que el proceso es mucho más largo, de que la venta es un proceso mucho más complejo y que se necesita aprender cosas que cuando terminas la universidad no sabes y no sabes pues porque nunca te han enseñado allí. Y entonces una de dos, o las aprendes por tu parte con caída, error hasta que esto funciona, o bien pues encuentras a un mentor o alguien que ya haya pasado por ahí y te formas en esta nueva disciplina llamada negocio online, formación online. Luego, poco a poco te vas a dar cuenta de que, como te he dicho, no puedes caer bien a todo el mundo, que cuando tú vendes en Internet tienes que estar dispuesto, sobre todo a medida que el negocio va creciendo, y esto es una buena señal, es un buen dato, a recibir comentarios de haters. Los haters son personas que nunca van a estar de acuerdo contigo, ni ahora, ni mañana, ni nunca. Claro, cuando tú eres profesor en el aula, esto está un poco más disimulado. Cuidado, tú dentro del aula ya sabes que no a todos los alumnos te caen igual de bien y tú tampoco les caes igual de bien a todos, ¿no? Lo que pasa que el odio visceral que se salta en una clase pues no está dentro de las redes sociales o no está cuando escribes un email, ¿no? Porque en Internet pues hay mucha libertad. Y ahí te das cuenta de que nunca vas a caer bien a todo el mundo y que eso conlleva algo que muchos profesores no acaban de hacer. A mí me costó, pero al final lo hice, que es crear tu propio mensaje, tu propia marca y decir aquello en lo que tú crees, sabiendo que va a haber gente que nunca estará de acuerdo con eso. Y creo que esas dos cosas, no se me ocurre nada más. Mucha paciencia, la verdad, porque esto no es un camino rápido. Hay mucha montaña rusa, sube y baja. Esto, hay a veces que estás ahí arriba, te crees que es el mejor y luego de repente al día siguiente estás abajo y esto, pero bueno, se trata de, ¿no? de tener esta estabilidad. No tanto de marcarte objetivos, sino de crear hábitos. ¿Por qué? Porque los objetivos tienen ese problema. Los objetivos los puedes tachar de un papel si salen bien, pero como no salgan bien, pues no los puedes tachar. Ujú, En cambio, un hábito es algo que haces cada día desde que te levantas, tanto te vaya bien como te vaya mal, siempre estás ujú. haciendo. Si tú tienes el hábito de crear en las redes sociales, vas a estar siempre creando en redes sociales. Si tienes el hábito de salir a vender cada día, vas a tener el hábito de salir a vender cada día, vendas ese día o no vendas ese día. Por lo tanto, bueno, son estas tres cuestiones, ¿no? Que uno tiene que aprender y que creo que puede servir para cualquier tipo de emprendedor. Sergio, y solamente ya hablando del mundo emprendedor, ¿te estás enfocando nada más en esta parte de, pues, enseñarle a la gente a hacer, a cómo vender, ¿no? Para dar clases, ¿o también tienes alguna otra inquietud en el mundo del emprendimiento? O sea, ¿quieres hacer alguna otra cosa? ¿Tienes otra idea en mente? A ver, tengo proyectos paralelos, pero son proyectos relacionados también con enseñar idiomas, porque a mí enseñar idiomas y la formación me gusta mucho. Entonces tengo lo de la formación de profesores, que es lo que ha cuajado, es de lo que vivo actualmente principalmente, que es esto. Luego tengo esta nueva línea de negocio de dar clases a empresas, que vender a B2B es algo muy diferente a vender a clientes como he Ujú, hecho. Y ahora, paralelamente, vivo aquí en un lugar, como hemos dicho, os he comentado fuera del micrófono, ahora vivo en Almería. Almería es una zona del sur de España, está en Andalucía, y dentro de lo que es Andalucía, que es una zona muy turística, es una zona que está poco masificada de turistas. Hay muy pocas personas que conozcan Almería, siempre pues, conocen más Málaga, Sevilla, etcétera, ¿no? Y aquí hemos pensado que es un buen lugar para empezar a crear o montar un negocio de inmersiones lingüísticas. ¿Qué es una inmersión lingüística? No son clases de español, sino es el español mezclado con el turismo. Es agarrar a 10 extranjeros que quieran visitar aquí Almería y proponerles un tour
por la provincia de Almería a cambio pues de aprender español. Es decir, español es algo más bien secundario. Entonces es como ya meterme a abarcar un poco algo que viví como profesor, que es el mundo del turismo, pero ya no como profesor de clase, que igual les daba como guía turística una clase por Barcelona, una vuelta por Barcelona, sino ya plantearlo esto a nivel de negocio, ¿no? De que sean ellos los que vienen y hacerme todo lo que yo nunca me pude ocupar como profesor y que ahora sí que sé como emprendedor. Oye, Wow. un reto importante, ¿no? Porque también con el turista te puedes topar con demasiado idioma. O sea, ahí te topas con todo eso. Y para ti, me imagino que esto es un reto. Es algo nuevo, nunca lo he hecho esto. O sea, siempre he renegado bastante del sector turismo porque es algo que, como ya te he dicho, yo viví como profesor y el profesor de academia, una de las peores cosas que tiene es que además de dar clases de español, también tiene que ser un poco, pues, meterse en el mundo del turismo, porque principalmente los alumnos que vienen a una academia son turistas y están aquí pues 1 o 2 meses y luego se van. Entonces Ujú. tienes que hacer actividades que no son las tuyas, como darles una vuelta por la ciudad, acompañarles a una clase de flamenco, preparar sangría, ¿no? Y a mí eso yo siempre lo odiaba. Yo siempre decía que yo era profesor, no me dedicaba a este tipo de cosas, ¿no? Y claro, es meterse en el mundo, pero meterse ya, pues, ya te digo, desde otro punto, otra posición, ¿no? Desde la posición del empresario, que creo que va a ser mucho más divertida. Y hablando, de diversión, al final, creo que cuando tenemos un equipo de trabajo puede ser y resulta que el trabajo se hace un poco más divertido en los Ujú. momentos un poco más tediosos, ¿no? Más complicados o de talacha o cosas administrativas que al final no a todos nos gusta. Sergio, tú ya llevas mucho tiempo, enfocado en este negocio. ¿Tienes algún equipo de trabajo? ¿Te la estás llevando completamente solo? ¿Te gustaría tener un equipo de trabajo o agrandar el que tienes? El tema de tus alianzas, si hay a lo mejor profesores porque se me venía ahorita a la mente, a lo mejor y alumnos quieren meterse o a tomar clases para ser profesores, pero específicamente de un tema, ¿no? Porque justamente entre más específicos somos, pues podemos abarcar un nicho de mercado distinto, ¿no? Entonces, el que a lo mejor y tú tengas estas alianzas con profesores específicos de cierto rango, de cierta materia, o te lo estás llevando tú solito. Em, a ver, yo tengo ciertos procesos que lo tengo delegados, ¿vale? Yo no quiero a nadie en plantilla. Yo siempre dije, no quiero ser esclavo de nadie ni tener esclavos a mi cargo. Ok. Ujú. Entonces, y una cosa que yo valoro mucho en mi vida y en mi libertad es poder moverme por el mundo y gozar de la libertad. Y cuando tú tienes una plantilla de empleados, aunque suene que tienes más libertad, es justamente lo contrario, tienes muchas más preocupaciones. Entonces, siempre que planteas a alguien que no tienes plantilla de empleados, se cree que tú no puedes seguir escalando en el negocio. Y yo siempre digo que depende cómo orientes el negocio. Si tienes un negocio que está basado en horas, en servicios, por supuesto que vas a tener que contratar a otros profesores para hacerse cargo. Pero como no es el modelo de negocio que tengo, es un modelo de negocio más bien basado en infoproductos, en vender algo a una lista enorme de posibles clientes que hacen clic, te pagan, todo eso lo tengo automatizado y acceden al contenido, yo me olvido. Como mis mentorías son con todas las personas, pues yo también me olvido de tener que hacer un trato one-to-one a diferentes clientes. Ya. Entonces, por una parte, tengo un modelo de negocio donde no tengo plantilla de profesores y donde sí que tengo delegado ciertas tareas, cierta área de creación de redes sociales, que puede ser aplicaciones, inteligencia artificial e incluso en algunos momentos también pues personas, ¿no? Que me ayudan pues con ciertas cositas. Y colaboraciones, sí, o sea, colaborar es algo muy importante a la hora de hacer crecer un negocio, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto que estamos haciendo, el podcast es una colaboración, ¿no? Es decir, ahora me estáis dando a conocer a la audiencia de vuestro canal y yo a cambio pues haré lo mismo cuando lo pase la entrevista a mi newsletter. Y entonces, sí que, o sea, es muchas veces plantearse qué tipo de modelo de negocio quieres, saber que sí o sí vas a tener que colaborar, no puedes ser alguien escondido y luego qué partes de tu negocio quieres delegar y qué partes te quieres ocupar tú. Yo, por ejemplo, de la parte de la venta me ocupo yo 100%. De la parte de la visibilidad y el marketing, que me aburre mucho, se lo dejo a unas aplicaciones, inteligencia artificial o incluso pues a seres humanos que les pago pues por un trabajo remunerado.
Sí, pero a veces también cuando quieres que las cosas salgan bien, pues las haces tú, ¿no? En este caso, si Siempre. quieres que la venta funcione, pues sí, la haces tú porque ya sabes cómo llegar, ¿no? Al cliente, cómo decirle para que esto funcione. Y pues Sergio, creo que es momento de que ahora sí hagas el comercial, que digas en dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar, qué es lo que van a encontrar en tu página web y cómo te pueden contactar. Pues mira, muy rápido y sencillo. Yo cada día envío un consejo, un email para el profesor de idiomas que se vende en Internet. El día que no estás suscrito, consejo que te pierdes. ¿Dónde te puedes recibir este consejo diario, este email gratuito? En sergiodelgado.online, sergiodelgado.online, no .com, .online. Una vez se suscriban, ya se enterarán, recibirán un consejo y no se preocupen que yo les voy a vender cada día con un consejo de venta y ahí se van a enterar exactamente de lo que tengo a nivel de formación. Perfecto, ya escucharon gente, audiencia, sergiodelgado.online y corran para suscribirse, para conocer más, para registrarse, para que puedan recibir toda esta información y para que también se den la oportunidad de aprender y de explorar nuevas formas, ¿no? De hacer negocio, nuevas formas de tener ingreso, nuevas formas de emprender. Y antes de irnos, Sergio, échate un consejito, ¿no? Un consejito de venta. El de hoy, ¿cuál fue el consejito de hoy que mandaste? El consejito de hoy es que, estimados profesores, depended menos de la pantalla del ordenador, aunque seáis muy online y trabajéis online y salid más a la calle a vender. Y no tiene por qué ser estudiante nicho, podéis ir a un evento de networking, podéis conectar, se trata de hablar con las demás personas de qué estáis haciendo. Y ya os digo yo que si paséis este trámite, porque no es lo mismo estar tan cómodo desde tu casa vendiendo en las redes sociales que saliendo y dar la cara ante una persona, si hacéis esto, os digo yo que os vais a diferenciar un montón del mercado y es imposible que no acabéis vendiendo. Mira, sí, también es que al final la computadora nos frena un poquito, ¿no? Y nada como lo hemos dicho de manera personal, que sea físico y que podamos estar frente a la persona, es mucho más rico, creo, ¿no? Muchísimo. Entonces, muy buen consejo. Buen Me consejo, gustó. anotado, anotado. Pues Sergio, Felicidades. muchísimas gracias por este tiempo, por esta explicación, por también compartir tu conocimiento tanto con nosotras como con la audiencia y con tus clientes y con tus profesores. Ojalá que sigan los éxitos. Enhorabuena, como dicen allá en España, enhorabuena. Y nada más repetir a toda la gente que nos esté escuchando, sergiodelgado.online pueden encontrar toda la información. Corran en este momento a suscribirse. Sergio, muchísimas gracias. Alo. Muchas gracias, vamos a tomar en cuenta todas estas y creo que ese consejo le quede muy bien a todos los emprendedores, no solamente a los que van como profesores, sino a todos, porque genera muchísimo la empatía y estar en frente a frente es riquísimo. Así que muy bien, Sergio, muchísimas gracias, saludos y me imagino que ya son buenas noches allá en España, ¿no? Sí, ya está oscuro aquí. Sí, por la ventana Bueno. no se ve el sol. A la hora que estamos haciendo este programa es de noche, pero bueno, ya saben que pueden escuchar este y todos los episodios en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales, ahí las pueden escuchar y también nos pueden contactar a través de WhatsApp para que de esa manera podamos estar en contacto, que tengan algún comentario, que quieran compartir su experiencia de cada uno de los emprendimientos. Todavía no logro aprendérmelo, todavía lo sigo buscando, pero bueno, 55 27 69 22 37 y nos pueden seguir en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y como les digo, en YouTube, en toda la cadena de @FM, en Vida Azul y en Parral. Así que muchísimas gracias, Sergio, cuídate mucho y muchas gracias. Un abrazo hasta España, Sergio, gracias. Gracias a vosotras. Chao, chao, adiós. Hasta aquí llegamos con Emprendidísimos. Pero eso no significa que te tengas que quedar en modo avión. ¡Préndete! Siguiéndonos en Facebook e Instagram como Emprendidísimos Radio y continúa descubriendo todo lo que no te cuentan sobre el camino del